Pues, gente, este es el video de la ayudantía número 6, bueno, la segunda parte de la ayudantía 5-6, en el cual vamos a hacer un breve repaso em, de lo que tiene que ver con los temas de bode, que son los que aparecen aquí, y eso principalmente, todo lo que tiene que ver con bode, recordar las propiedades básicas, cómo se grafica un bode, y finalmente aplicar el bode para saber las ganancias en estado estacionario, o mejor dicho, la salida en estado estacionario de un sistema frente a cierta frecuencia de entrada. Así que con ello vamos a continuar el problema 1 donde lo dejamos. Lo que nos piden en la pregunta 5 es dibujar el diagrama de bode para el sistema que aparece acá, para el sistema de acá arriba. Bien, ok. Lo primero que hay que hacer para dibujar el bode es obtener la función de transferencia del sistema, que la tenemos desde la ayudantía anterior, desde los problemas anteriores, la cual está dada por 1 sobre j omega cuadrado. A ver, voy a buscar un poco más arriba. Ya, vamos al inicio nomás, sí, total. Aquí está. La cual estaría dada por 1 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. Entonces tenemos la función de transferencia h de j omega, la cual sería igual a 1 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. Ya, lo primero que tenemos que recordar es que para dibujar el diagrama de bode, voy a hacer un listado de pasos. Lo primero que hay que hacer es, a ver, vamos a escribirlo acá. Para dibujar el diagrama de bode, se tienen que seguir los siguientes pasos. Lo primero es dejar escrito la función de transferencia en la forma de bode. Reescribir h de j omega en forma de bode. En forma de bode. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si que tenemos una función de transferencia tipo, no sé, h de j omega igual a j omega más alfa sobre j omega más beta, lo que hay que escribir cada polo de la forma j omega sobre alfa más 1 y j omega sobre beta más 1. O sea, en otras palabras, hay que dejar todos los polos y ceros de la forma j omega sobre el polo más 1. Y acá tendríamos afuera la ganancia alfa sobre beta. Eso es lo primero. Así que cada polo y cada cero lo tenemos que escribir de la forma j omega sobre algo más 1. En el caso de tener polos complejos conjugados, los cuales son j omega cuadrado más 2 chi omega n j omega más omega n al cuadrado, esto se tiene que reescribir de la forma omega n al cuadrado sobre j omega sobre omega n al cuadrado más 2 chi sobre omega n por j omega n más 1. En otras palabras, tanto en los polos como en los ceros hay que factorizar el polo o el respectivo cero. Eso es lo más importante. Bien, bien. Una vez que tenemos eso, nuestra función de transferencia siempre nos va a quedar de la siguiente forma. h de j omega nos va a quedar de la forma una ganancia k por la productoria de j omega sobre omega sub i, por poner algo, más 1 sobre la productoria de j omega sobre omega sub j más 1. Esto con j igual a 1 hasta n, etc. Ya siempre nos va a quedar el bode de esa forma. Bien, al tener el bode escrito de esta forma, tenemos que empezar a notar un par de cosas. Lo primero, vamos a tener una ganancia K, la cual se conoce como ganancia a continua. Ganancia a continua.
la cual representa la la cual representa la ganancia que tiene el sistema cuando h se evalúa en frecuencia cero. Eso va a dar igual a nuestra ganancia acá. Bien, y a su vez vamos a tener productoria de polos sobre o sea, productoria de cero sobre productoria de polos. Lo que tenemos que considerar acá son primero que nada las reglas o los efectos de cada cosa. Así que una vez que tenemos la función de transferencia escrito de la forma de Bode, tenemos que saber lo siguiente. Los ceros presentan la siguiente propiedad. Los ceros, que pueden ser de la forma j omega sobre omega sub n más 1, van a aportar, aportan una subida de 20 decibeles, o mejor dicho, aportan en el bode de magnitud, aportan en el bode de magnitud básicamente 20 decibeles por década después de omega sub n. Eso quiere decir que si tengo, por ejemplo, bueno, voy a hacer el ejemplo después. Ya. Y aparte de eso, aportan con 90 grados en el bode de fase. ¿Ya? Entonces, si tengo un cero de la forma j omega sobre omega sub n más 1, lo que aparece acá, básicamente después de la frecuencia de corte, el bode de magnitud va a empezar a subir su magnitud a razón de 20 decibeles por década, después de omega sub n. Mientras que cada cero va a aportar con 90 grados en el bode de fase. Eso quiere decir que bueno, en el bode asintótico, que es la primera aproximación que nosotros hacemos, después de omega sub n, básicamente el 0 aporta con 90 grados de desfase, una vez que estamos por sobre omega sub n. Pero es en el caso del bode asintótico. En el bode aproximado es un poco más complicado y lo vamos a ver más adelante. Luego, para los polos, por ejemplo, de la forma j omega sobre omega sub n más 1, los polos presentan un comportamiento parecido, pero con la diferencia es que en el bode de magnitud, básicamente lo que hacen es aportar con menos 20 decibeles por década, mientras que en el bode de fase, aporta con menos 90 grados. ¿Ya? Eso a partir de la frecuencia de corte omega sub n. Tenemos un caso extra que puede ser tanto el caso de complejos conjugados, j omega sobre omega sub n al cuadrado más 2 chi omega n j omega más 1. En el caso de estos polos complejos conjugados, como o cero complejo conjugado, habíamos dicho que cada cero de esta forma aportaba con 20 decibeles por década. O sea, cada cero aporta con 20 decibeles por década. En caso de que tuviera un término complejo conjugado en el numerador, estos son dos ceros. Por lo tanto, aporta con 40, aquí lo voy a escribir como más o menos 40 decibeles por década, dependiendo si es un polo o si es un cero. Más 40 si es polo, o sea, si es cero, y menos si es un polo. ¿Ya? Mientras que para el caso del bode de fase, para el bode de fase, esto va a aportar con más menos 180 grados. De nuevo, más si es un si es 0, y menos si es polo. Ok, dicho eso, lo último que faltaría ver es un caso especial para los ceros. Nosotros podemos tener lo que se conocen como ceros de fase no mínima, los cuales están escritos de la forma de J, acá lo voy a poner como, lo voy a escribir acá viejito mejor, cero de fase no mínima,
el cual es un cero un tanto especial porque tiene la forma j omega menos alfa. De manera genérica se escribe como j omega menos alfa. Y este cero tiene una particularidad muy particular, valga la redundancia. Bueno, se llama cero de fase no mínima o también se conoce como un cero inestable. El nombre de abajo es un término coloquial, pero que realmente no es correcto decirlo de manera formal. Pero como es un cero que tiene la forma con un signo negativo acá, se le conoce como también un cero inestable. Pero en realidad es de fase no mínima. Este cero tiene una particularidad porque aporta con 20 decibeles, aparte, aporta con 20 decibeles por década para el bode de magnitud, pero, acá súper importante, aporta con menos 90 grados para el bode de fase. Esto lo tienen que tener en cuenta, es súper importante. Súper importante. Ahora, se podría decir, bueno, y entonces, ¿cómo se hace en caso de que tenga un polo inestable? Pues bien, en ese caso, la transformada de Fourier no está definida para sistemas inestables. Así que ese caso no existe por lo menos para lo que vamos a estudiar hasta el momento, ese caso no existe. Pero este es un caso particular que hay que tener en cuenta. Que si tengo un cero de la forma j omega menos algo, en la magnitud aporta con 20 decibeles por década, pero en la fase aporta con menos 90 grados. ¿Ok? Dicho eso, vamos al ejercicio. Entonces, yo tengo mi sistema que es h de j omega. Acá volviendo a la pregunta 5, tengo que h de j omega es igual a 1 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 10. Y lo primero que teníamos que hacer es escribir este sistema de la forma ganancias, productoria de ceros, productoria de polos. En el caso del numerador no hay absolutamente nada. En el caso del denominador, si factorizamos por 10, acá me queda j omega sobre raíz de 10 al cuadrado más 2j omega sobre 10 más 1. Mientras que en el numerador me queda 1. Con esto ya tenemos el sistema escrito de la forma de Bode y acá podemos apreciar que nuestro sistema tiene una ganancia a continua de 1/10. Una vez que tenemos eso, me faltó explicar un paso antes, pero ya que estamos lo vamos a explicar acá. Lo que hay que hacer ahora es empezar a dibujar el bode. Así que para lo cual, lo primero que hay que calcular es la ganancia continua. Acá nosotros ya la tenemos calculada como 1 sobre raíz, 1/10. Pero lo que nosotros sabemos es que el bode de magnitud se mide en decibeles. Por lo tanto, este 1/10 de ganancia lo tenemos que transformar a decibeles. ¿Y eso cómo se hace? Con 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre 10. Voy a pausar un momentito para ir a buscar la calculadora. Y estamos de vuelta. En este caso, 20 logaritmo, súper importante. Acá no se olviden, esto es logaritmo en base 10, no logaritmo natural. En caso de que pongan logaritmo natural, va a ser un error y se les va a descontar puntos. Bien, esto es 20 logaritmo en base 10 de 1/10 es igual a menos 20. Menos 20 decibeles. Efectivamente, menos 1, logaritmo en base 10. Sí, porque saqué un 10, me queda raíz de 10 al cuadrado. Perfecto. Por lo tanto, nuestro sistema empieza con una ganancia inicial de menos 20 decibeles. Ya. Una vez que tenemos eso, tenemos que notar que el sistema presenta una frecuencia en su único polo de omega n igual a raíz de 10, que es aproximadamente 3, algo. Una vez que tenemos la ganancia continua y el valor donde empieza a surtir efecto el polo, podemos dibujar el diagrama de Bode aproximado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacerlo de 6 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Acá arriba vamos a dibujar el bode de magnitud, mientras que en la parte de abajo vamos a dibujar el bode de fase. Lo primero que sabemos es que el bode tiene una escala logarítmica, por lo tanto, acá lo que se dibuja son potencias de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este punto yo pongo 1, un punto equidistante, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ya, hagámoslo de 6. Este punto de acá debería ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras que este punto de acá debería ser 100. Bien. Y el eje Y está en decibeles. Dicho eso, el primer punto que tenemos que dibujar acá son menos 20 decibeles. O sea, desde donde parte nuestro sistema es de menos 20 dB. Dicho eso, lo que tenemos que primero que nada encontrar el valor de la frecuencia donde empieza a ejercer efecto el polo. Para este caso es 3, y algo. Voy a calcularlo para tenerlo mejor todavía. Raíz de 10 es 3,16. Acá importante, en la escala logarítmica, si acá yo tengo el 1, más o menos como a la mitad tengo el 2. Después a la mitad de la mitad debería tener el 3, 4, 5, 6 y así. ¿Ok? En este caso solamente necesitamos el punto 3 y en este valor de acá, más o menos por la mitad, sería 3,16. Desde ese punto yo trazo una recta que me intercepta tanto con el eje de abajo como con el valor que debería tener mi sistema hasta ese valor. O mejor dicho, marco ese punto y lo intercepto con la recta que debería representar la ganancia de mi bode para frecuencias menores a eso. Entonces, siguiendo la regla, ¿qué es lo que nos dice? Un polo a partir de la frecuencia de corte, que en este caso es 3,16 aproximadamente, empieza a restar al bode de magnitud a razón de 20 decibeles por década. Como en este caso tenemos un polo complejo conjugado, esta resta es a razón de 40 decibeles por década. 40 decibeles por década. Bien, bien. En el caso del bode de fase, nosotros partimos acá con una cierta fase a la que vamos a llamar 0 grados, con un cierto desfase que sería un desfase de 0, y a la frecuencia de corte, que es este valor de acá, nuestro sistema debería disminuir en 90 grados. 90 grados o menos 90 grados. Por lo tanto, yo debería tener una recta hasta la frecuencia de corte, y en la frecuencia de corte hago un salto a menos 90 grados. Bien, lo que nosotros acabamos de dibujar acá es lo que se llama bode asintótico. Bode asintótico. Y en el bode asintótico, básicamente nosotros dibujamos todo con rectas, que son las asíntotas al bode. Pero en la realidad nosotros necesitamos una aproximación más realista del bode. Para esa aproximación, deme un segundo, voy a cargar la tablet. Para la aproximación más realista del bode hay que hacer un par de pequeños cambios, o mejor dicho, hay que hacer un par de pequeños ajustes. Voy a partir por la frecuencia porque es donde hay que hacer el ajuste más grande en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Mientras que en el bode asintótico nosotros decimos que la frecuencia pega un salto, en la frecuencia de corte, en la realidad lo que sucede es que a la frecuencia de corte, este sistema va a haber cambiado aproximadamente la mitad de la frecuencia total. ¿Eso qué quiere decir? Que si originalmente tengo dos... Ah, acá estoy mal, esto deberían ser menos 180, porque es un polo complejo conjugado. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis dos polos generan en total un desfase de 180 grados, en mi frecuencia de corte, acá, voy a tener recién la mitad del total. En este caso, voy a tener solamente menos 90 grados a la frecuencia de corte. Y lo más importante... em, Y lo más importante es que el cambio en el desfase empieza a ocurrir aproximadamente una década antes. Si yo me encuentro acá y mi intervalo son de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 cuadritos, significa que yo desde este punto debería moverme 6 cuadritos para atrás y ahí recién empieza a disminuir la frecuencia. O sea, si estoy acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente por acá. Por este punto empieza a disminuir mi frecuencia. Mi frecuencia se mantiene constante hasta acá y acá empieza a disminuir. Me quedó horrible. Vamos de nuevo. Voy hasta acá, Y aproximadamente una década después, que sería más o menos por acá. Sí, una década después, el polo termina su efecto. O sea, algo tal que así. Bien, en el caso del bode de magnitud, acaba de depender mucho del tipo de polos que tengan. Si ustedes tienen polos complejos conjugados, recordemos acá que los polos complejos conjugados están escritos de la forma
j omega sobre omega n al cuadrado. J omega sobre omega n al cuadrado más 2 chi sobre omega n sobre por j omega más 1. Acá lo que va a depender mucho lo que pase del valor chi que se conoce como el factor de amortiguamiento. Chi es el factor de amortiguamiento. De amortiguamiento. Este factor de amortiguamiento indica qué tanto va a oscilar mi respuesta en la realidad. Este valor chi, lo que tiene, una de las cosas importantes que tiene es que es un valor que va entre 0 y 1 excluyendo ambos valores. Por lo tanto, acá, a ver, ¿cómo lo puedo explicar más o menos fácil? Veamos qué es lo que pasa en los límites. Si es que chi tiende a 0, si es que mi amortiguamiento es 0, significa que mi sistema va a quedar oscilando perpetuamente. Y eso queda representado si es que yo tengo acá un factor de la forma j omega sobre omega n cuadrado al cuadrado más 1. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, esto que yo tengo acá, si lo dibujo en el plano complejo, corresponde a dos polos en el eje imaginario. ¿Eso qué quiere decir? Que mi respuesta en el tiempo va a ser una respuesta que va a estar oscilando permanentemente. Que va a estar oscilando de esta manera, sin decrecer nunca. En tanto, si es que chi es un valor que efectivamente está entre... bueno, veamos el caso contrario. Si chi es igual a 1, significa que mi polo va a estar escrito de la forma... voy a dejarlo escrito con omega n al cuadrado acá al final para facilitar la explicación. Si es que chi vale 1, esto se transforma en j omega cuadrado más 2 omega n j omega más omega n al cuadrado. Y esto que ustedes pueden ver acá, yo lo puedo factorizar en dos polos de la forma j omega más omega n al cuadrado. Es un polinomio cuadrático. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo estaría teniendo dos polos ubicados en ese valor. Dos polos ubicados sobre la recta real. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es que a medida que chi va pasando de 0 a 1, yo voy a tener polos complejos conjugados que van a estar ubicados sobre esta curva. Sobre esta curva. Y volviendo al ejemplo de la oscilación, si es que yo entonces tengo polos, si es que yo tengo dos polos reales, significa que mi sistema, dada una cierta condición inicial de este punto, por ejemplo, va a decrecer de esta manera. En este caso de acá. Y en este caso acá va a estar oscilando permanentemente. Por lo tanto, yo entre medio voy a tener un montón voy a tener que, si es que mi sistema se encuentra sobre esta curva y no es ni 0 ni 1, entonces voy a tener un sistema que dada una condición inicial va a empezar a decrecer, pero con ciertas oscilaciones. Dicho eso, todo esto, ¿cómo se representa en el bode? Se representa de la siguiente manera. Si es que mi valor de chi tiende a 0, o es muy cercano a 0, pero no es 0, significa que en el bode de magnitud, voy a tener que a la frecuencia omega sub n, si por ejemplo nosotros tenemos acá una cierta ganancia H0, este va el punto de acá, yo voy a tener que a mi frecuencia omega sub n, si es que con negro tengo dibujado mi bode de asintótico, mi bode real va a ser algo tal que así, va a ser una línea recta y en este valor esto va a tender a irse a infinito. Donde el valor infinito se va a dar efectivamente cuando chi es igual a 0. Pero como este es un caso que nosotros no estamos estudiando en este momento, básicamente entre chi más cercano a 0, acá voy a tener un pic mucho más alto, que ya en el límite cuando es igual a 0, este pic se va a infinito. Voy a volver a dibujarlo. Va a ser un pic tal que así, que va a crecer mucho y después va a caer. Vamos viendo el caso contrario. En el caso contrario, si es que chi tiende a 1, lo voy a dejar aquí con rojito, lo que va a pasar es que en esta frecuencia de corte yo voy a tener una caída tal que así. Pum. Una caída cuyo valor está dado por
menos 6 decibeles. O sea, sería básicamente h de 0 menos 6 decibeles. Tendría a la frecuencia de corte una caída de menos 6 decibeles. Un valor interesante para graficar acá es el valor de chi igual 0,707. Para el valor de chi igual 0,707, yo voy a tener acá una caída de menos 3 decibeles. Esto genera una caída de menos 3 decibeles en omega sub n. Con eso dicho, tenemos que hacer el análisis del valor de chi que presenta nuestro polo. Lo que yo tengo acá es que puedo calcular chi desde esta ecuación. Acá lo que yo tengo entonces es que 2 chi j omega sobre omega sub n, 2 chi, sí, tiene que ser igual a 2 j omega sobre 10. Acá yo sé que mi omega sub n es raíz de 10, por lo tanto, reemplazando acá, o mejor dicho, despejando, se me va esto con esto. Este 2 se despeja con este 2 y acá lo que me queda básicamente chi va a ser igual a raíz de 10 sobre 10. Eso en calculadora nos da que es igual a raíz de 10 sobre 10 es aproximadamente 0,31. Eso quiere decir que este valor está está más cerca del 0 que del 1, y como está más cerca del 0 como el 1, el comportamiento va a ser parecido a eso. Va a ser más parecido a la curva azul que a la curva roja. Volviendo entonces a nuestro diagrama de Bode, dado a que sabemos que va a ser como la curva azul, yo lo dibujo aproximadamente como la curva azul. Entonces, antes de la frecuencia de corte, tengo eso constante, hasta la frecuencia de corte, y ahí tengo mi pic de resonancia que se le llama, y de ahí empieza a bajar. A bajar igual que la asíntota. Recordemos entonces lo que vimos hasta el momento. Para el bode asintótico, uno se tiene que, en el bode de magnitud, a la frecuencia de corte, yo dibujo una recta con una pendiente de menos 40 decibeles por década, mientras que en el bode de fase hago un cambio de 180 grados. Para el bode verdadero, en cambio, acá tengo que, en el caso de tener polos complejos conjugados, aquí tengo que calcular el pic de resonancia y de ahí empezar a bajar. Y para la frecuencia, a la frecuencia de corte tengo la mitad del total del desfase que debería tener. Bien, acá voy a agregar un pequeño dato extra importante, que es lo que pasa cuando yo tengo un polo o un cero simple, j omega sobre omega sub n más 1. En este caso, todos los polos simples siempre van a generar comportamientos que a la frecuencia de corte, voy a tener sí o sí menos 3 decibeles. ¿Ya? O sea que si es que esto hubiera sido un polo simple, en vez de un complejo conjugado, básicamente mi modo sería tal que así sería así, ta, 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 ta. A la frecuencia de corte tengo menos 3 decibeles, y a partir de ahí empiezo a bajar con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Eso es el único cambio que se genera, y se genera en el bode de magnitud. Por lo tanto, si es que tienen polos complejos conjugados, tienen que ver el efecto del chi para ver si es que esto se va a parecer más a lo que hay acá arriba o a lo que hay acá abajo. Ya, dicho eso, acá tenemos entonces dibujado el bode para nuestro sistema. Voy a limpiarlo un poco para que lo puedan apreciar mejor. Ahí sí. Con rojo el asintótico y con el azul el aproximado. Pasemos entonces a la pregunta número 6. Acá nos piden lo siguiente. Vamos hasta arriba. Nos dicen la amplificación para el tercer armónico de la entrada del sistema. Bien. Hay que volver a la expansión en serie de Fourier que tuvimos antes. Que sería esta de acá. El tercer armónico nosotros lo definimos cuando n es igual a 3. En ese tercer armónico, la frecuencia sería 3pi. O sea, esto sería seno de 3pi. ¿Ok? Bien.
Ahora, nosotros podemos calcular la ganancia del sistema utilizando ya sea nuestra función de transferencia y evaluando acá en omega igual 3pi, o lo que nosotros podemos hacer es utilizar el diagrama de Bode, obviamente un diagrama de Bode no dibujado por nosotros, sino hecho por una computadora para calcularlo de manera gráfica. Acá si es que yo me voy si es que yo utilizara el Bode mío, o sea, el Bode que acabé de dibujar, tendría lo siguiente. Tendría que calcular primero la frecuencia 3pi, que en este caso 3pi es aproximadamente 9,4. Que quiero decir acá que 3pi es igual a 9,4. 9,42 radianes por segundo. Radianes sobre segundo. Yo ubico esa frecuencia en el diagrama de Bode, que sería aproximadamente por acá, y la intercepto con la recta. Y a esa intercepción, después yo veo la ganancia que me genera. Bien, esas son dos formas de calcularlo. La segunda sirve en caso de que les den un ejercicio donde les muestren un diagrama de Bode y les pregunten ya cuánto es la ganancia para tal frecuencia, que son algunos de los ejercicios que han preguntado en años anteriores. En este caso no lo vamos a hacer de esa manera. Bien, bien. Pasemos al problema número 2. Problema 2. Volvamos a subir todo hasta arriba. En el problema 2 nos dan, de hecho creo que me da el espacio para desarrollarlo acá mismo. Nos piden dibujar el diagrama de Bode del sistema que aparece acá y obtener la respuesta estacionaria para estas dos señales. Bien, dibujemos el diagrama de Bode. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el h de j omega, que en este caso h de j omega sería, para escribirlo rápidamente, menos 12 j omega más 1 sobre j omega cuadrado más 2j omega más 1. Dicho eso, si nos fijamos bien, lo otro que tenemos que hacer, ya vamos por parte. Siguiendo los pasos del diagrama, para poder dibujar el diagrama de Bode, lo primero que tenemos que hacer es escribir este sistema de la forma ganancia por su productoria de polos y productoria de ceros. Eso quiere decir escribir todos los polos de la forma j omega más 1. Acá en el caso del 0 ya está listo. Ahora solamente no. Y en el caso del polo también está listo, así que en realidad no tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que identificar la frecuencia a partir de cuál el 0 empieza a generar. El 0 empieza a tener efecto y la frecuencia a partir de la cual el polo empieza a tener efecto. Nosotros sabemos que en el caso de los polos y ceros simples, nuestro término está escrito de la forma j omega sobre omega n más 1. Si es que eso lo igualamos con el 0, nos da acá que omega n es igual a un doceavo. Y un doceavo es aproximadamente 0,083. 0,083. Por lo tanto, el 0 empieza a ejercer su efecto a partir de 0,083 radianes por segundo. En el caso del polo, nosotros tenemos que el polo, fácilmente podemos observar que el polo empieza a generar su efecto a partir de 1. De cuando omega sub n es igual a 1, el polo empieza a tener efecto. Con estos dos cálculos... bueno, y finalmente, acá hay algo interesante de ver. La ganancia cuando omega n vale 0 es igual a menos 1. Por el signo menos que aparece acá. O sea, h de 0, h de j0 es igual a menos 1. Siempre que nos dé que para una frecuencia, que para la frecuencia 0 nos da algún valor negativo, significa que este menos de acá, yo lo puedo interpretar como que mi sistema parte con un desfase de menos 90 grados. O más 90. Bueno, puede ser más o menos 90 grados. Sí, depende de la interpretación. Pero siempre que tengo un signo menos, no, estoy puro hueveando. Eso, disculpa. Estoy puro molestando. Siempre que tengo un signo menos, significa que tengo un desfase de pi radianes. ¿Ya? Eso, ¿cómo se puede ver? De que si yo dibujo acá el plano complejo, un número positivo, por ejemplo, 1 acá, tiene un ángulo de 0 radianes. 0 radianes. Pero un número negativo significa que yo tengo un ángulo que va de acá hasta acá, o sea, tengo una magnitud
tengo una magnitud que es igual a 1 con un desfase de pi radianes. Pi radianes. O con un ángulo de pi radianes. Por lo tanto, un signo negativo siempre lo puedo tomar como pi radianes pi radianes en el bode de frecuencia. De fase, perdón. Ya, dicho eso, procedamos a hacer un bosquejo del diagrama de bode. Tengo eso. Acá arriba la magnitud y acá abajo la fase. En el caso de la magnitud, hay que hacer valores cada... Voy a hacerlo más al medio. Hay que hacer la escala más o menos al ojímetro. Acá tengo 0,1, 1 y 10. Y acá tengo exactamente lo mismo, 0,1, 1 y 10. Y parto dibujando qué es lo que pasa a frecuencia 0. A frecuencia 0 tengo una ganancia de magnitud que es 1 y una ganancia de 1 equivale a 0 decibeles. 0 decibeles para ese punto, ¿ya? Mientras que para la fase parto con 180 menos 180. Es exactamente lo mismo. En este caso pongámosle 180 positivo, con 180 grados de desfase. Bien, ¿cuándo empieza a ejercer si es que nosotros empezamos a aumentar la frecuencia de a poco? ¿Con qué nos topamos primero? ¿Con el 0 o con el polo? Nos topamos primero con el 0. Y este 0 acá lo que hace es empezar a aumentar nuestra magnitud en 20 decibeles por década en el valor 0.083. Y 0.083 está aproximadamente por acá. Este sería el 0. Lo voy a poner con una letra C. Entonces, interceptamos con nuestra recta y a partir de este punto mi diagrama de Bode empieza a subir a razón de 20 decibeles por década. De esa manera. La magnitud, disculpen, empieza a subir a razón de 20 decibeles por década. Luego, si nos fijamos bien acá, en 1 empieza a ejercer, empieza a tener efecto el polo. Pero estos polos son polos complejos conjugados. Eso quiere decir que son dos polos. Y los polos me generan una caída de 40 decibeles por década, pero como yo ya venía con una subida de 20 decibeles por década, ambas se restan y entonces empiezo a tener, disculpen, borrador de área. Hasta ahí. Tengo dos polos, entonces como iba subiendo a razón de 20 decibeles por década, acá tengo 20 decibeles y acá tengo que bajar 40 decibeles por década, unos se restan con estos 20 y finalmente lo que tengo es una bajada de 20 decibeles por década. Una bajada de 20 decibeles por década. Bien. En el caso de la fase, primero lo dibujamos de manera asintótica. Voy a hacer este 180 más abajo porque me acabé de percatar que voy a necesitar más espacio. Acá tendría 180. Acá tendría 180, 270. Y acá abajo voy a dibujar 90. No, debería ser menos. Acá abajo debería dibujar 0. Lo primero que pasa acá cuando me topo con el 0, el ángulo se desfasa en 90 grados a la frecuencia de corte. Por lo tanto, tengo una línea recta hasta acá. Luego tengo un salto a 270, ¿ok? Y a partir de eso, esto se mantiene constante hasta que llego a donde existe mi polo. O sea, donde empieza a tener efecto mi polo. Y cuando empieza a tener efecto mi polo, yo tengo que, como son dos polos complejos conjugados, acá lo que sucede en realidad es que tengo que restarle 180. 270 menos 180 son 90. Estaba bien al inicio. 90 grados. Entonces, si tengo eso, yo intercepto. Y a la frecuencia, acá tengo un salto a 90 grados de desfase. Y de acá se mantiene constante hasta el infinito. Ya me quedó más o menos bonito. Dicho eso, una vez que tenemos el polo, una vez que tenemos el bode asintótico, tenemos que empezar a dibujar el bode aproximado. Lo primero que tenemos que saber es que los polos o ceros simples a la frecuencia de corte tienen una subida o bajada de 3 decibeles. Dependiendo del caso, un 0 a la frecuencia de corte va a presentar una subida de 3 decibeles, mientras que un polo va a generar una bajada de 3 decibeles. Sí, en el caso de los polos y ceros simples. Como acá el cero es simple, en mi frecuencia de corte acá voy a tener más 3 decibeles respecto a la ganancia continua. Como es 0, quedan 3 decibeles. Entonces esto sube acá, y no, me quedó muy arriba. Esto tendría que estar mucho más abajo, tendría que estar como por acá. Acá tengo eso y pum, ahí. Y
acá tengo de nuevo el caso de polos complejos conjugados. Y para los polos complejos conjugados y saber exactamente qué es lo que pasa a mi frecuencia de corte, hay que calcular el valor de chi. En este caso, nosotros tenemos que 2 chi sobre omega sub n tiene que ser igual a 2 sobre 1. Omega sub n habíamos dicho que era 1, por lo tanto me queda acá que chi es igual a 1. No puede ser. Ah, sí, sí puede ser. Bien, bien. 1, ¿cierto? Ah, no, 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 no. Acá me equivoqué yo. Acá es solo 1. Disculpen, ahí sí. Es J omega, ahí sí. Entonces, chi es igual a 0,5 un medio. Este 0,5 está más cerca del 1 o más cerca del 0. Está justo a la mitad. Así que nosotros acá podemos decir simplemente, ok, como eso es igual a 0,5, acá mi frecuencia de corte voy a tener una cierta bajada, pero que no va a ser mucha. O podría decir directamente, mira, no hay ni subida ni bajada, sino que a la frecuencia de corte no pasa nada. Y a partir de acá empiezo a bajar. Perfecto. Sí, porque para 0,707 a la frecuencia de corte tengo una caída de 0,3 menos 3 decibeles, pero 0,5 es menor, por lo tanto la caída debería ser menor, incluso podría empezar a subir. Ya sí, el comportamiento debería ser así, o incluso a la frecuencia de corte podría tener una pequeña subidita. Para la frecuencia, ¿cómo era que funcionaba? Este cero va en la frecuencia de corte voy a tener la mitad de lo que ejecuta, o sea, la mitad del total. Básicamente voy a tener la mitad del desfase ejecutada y este desfase se empieza a ejecutar una década antes. Si acá tengo el 0,1, aquí estaría el 0,01 y esto empezaría algo tal que así y terminaría una década después acá en 1. Pero acá tenemos otra cosa, este polo empieza a tener efecto. No, no 0,01, 0,08. Ahí sí. Y esto debería terminar de tener efecto más o menos a esa altura. A 0,8. Ah, no miento. Ah, sí. No, espera, esto es 0,008. 0,008. Ahí sí. Y esto de acá es 0,8. Y acá esto es 0,08. 0,08 y este punto acá es 0,8. Ahí sí. Y entonces a esta frecuencia yo originalmente debería estar acá ya habiendo cumplido todo el efecto del cero. Pero este 1, en este valor de acá, empieza a surtir efecto. Y a la frecuencia de corte debería tener la mitad del total, que debería ser aproximadamente 180. Y en 10 debería tener el efecto total. Por lo tanto acá, mientras que esto sigue subiendo, en este valor ya se activa el polo. Y como el polo es doble, acá la caída tendría algo tal que así. En realidad sería algo tal que así. Ahí sí. Igual esto es un aproximado mientras que cumplan mientras que el bode de magnitud, que es el más fácil de dibujar, esté bien dibujado. Y el bode de fase sea una aproximación más o menos realista, teniendo en cuenta que una década antes empieza a surtir efecto los polos y ceros. Esto debería estar correcto. Bien. Con nuestro bode dibujado podemos contestar la pregunta 2, que acá nos dicen obtenga la respuesta estacionaria para coseno de 4pi por t y coseno de 4pi por t por mu de t. La respuesta estacionaria o el estado estacionario se considera cuando todos los modos naturales del sistema se fueron a cero. Si yo tengo acá, por lo tanto, como todos los modos sí, sí. Como todos los modos naturales fueron a cero, a mí no me importa si es que mi coseno tiene un mu de t o no tiene un mu de t, porque voy a estar en el estado estacionario. Eso quiere decir que los modos naturales que ejerce este mu de t que aparece acá. Ay, no me gusta ahí sí. Los modos naturales que fuerza este mu de t acá desaparecen en estado estacionario y por lo tanto, en ambos casos, la respuesta en estado estacionario es la misma. Y como la respuesta en estado estacionario es la misma, nosotros lo único que tenemos que ver acá es, tenemos que hacerlo para uno de los dos casos. Tomemos que son exactamente lo mismo en estado estacionario.
Y lo único que tenemos que hacer, si es que no quieren calcularlo matemáticamente, lo pueden hacer al ojímetro con el bode que dibujaron. Y acá podemos ver lo siguiente, 4pi es aproximadamente 12, y algo. 4 por pi, ay, 4 por pi es aproximadamente 12,56. Eso quiere decir que el valor que yo estoy buscando se encuentra aproximadamente por acá. Si yo intercepto, acá lo que se me genera es que a esa frecuencia voy a tener una ganancia negativa. Eso significa que la señal se va a atenuar. ¿De cuánto se va a atenuar? Acá lo puedo calcular ya sea reemplazando la función de transferencia la frecuencia o viendo aproximadamente el bode. Esta atenuación de acá nosotros podríamos, bueno, no se ve claramente. Si pudiéramos graficarlo, si pudiéramos plotear esto con una herramienta, podríamos verlo visualmente. Pero acá lo importante a tener en cuenta es que voy a tener una cierta caída en cuanto a la magnitud. La señal se va a atenuar y aparte la señal va a estar desfasada en 90 grados respecto a lo que tenía originalmente. Por lo tanto, va a existir un desfase de 90 grados y va a haber una atenuación. ¿Cómo calcular eso? Reemplazando h de j omega por 4pi. Pero en el caso de que nos dieran un ejercicio donde nos dan un diagrama de bode y nos piden calcular gráficamente la ganancia para una cierta frecuencia, se tendría que ver simplemente el diagrama de bode y interceptar el diagrama con la frecuencia deseada. Bien, con eso dicho, terminaría la ayudantía de ahora. Salió un poco más cortito de lo que esperaba. Lo podría haber juntado con el video anterior, pero ya fue. Importante, así para recalcar todo lo que hemos visto, los pasos, la receta. Lo primero, reescribir h de j omega de la forma de bode, que vendría siendo la ganancia continua por una productoria de los polos dividido en o sea, por la productoria de ceros dividido la productoria de polos. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es saber qué afecta a cada cosa. Y acá voy a ponerlo aquí arribita. Calcular la magnitud. La magnitud cuando omega igual 0. O lo que es lo mismo, 20 logaritmo de k. Donde k es la ganancia a continua. Y partiendo de ese punto, empezamos a recorrer el diagrama de bode en frecuencia y cada vez que se active un polo o un cero, empezamos a seguir las reglas de acá. Si se activa un cero, el cero empieza a aportar en el bode de magnitud por 20 decibeles por década después de omega sub n y aporta con 90 grados de fase en el bode de fase. Mientras que los polos aportan empiezan a disminuir el bode de magnitud a razón de 20 decibeles por década y aportan con una fase de menos 90 grados. Bueno, acá lo que habíamos visto antes, en el caso de tener polos complejos conjugados son 40 decibeles, para arriba o para abajo dependiendo si es polo cero, y en el caso de que tenga desfase va a ser más o menos 180 grados. Y no se olviden el caso especial del cero de fase no mínima, que es de la forma j omega menos alfa, ¿ya? Donde en este caso, en el bode de magnitud no hay ningún problema, igual que siempre, pero en el bode de fase, en vez de aportar con 90 grados, aporta con menos 90 grados. Bien, eso sería la ayudantía número 6, la cual trata acerca de, o la cual trató en realidad acerca de diagrama de bode.